En esta unidad vamos a hablar de los llamados procedimientos administrativos y contables. Esta unidad la desarrollamos, la incorporamos en el programa ya hace algunos años a pedido de la Cátedra de Contabilidad. Un poco porque una de las cosas que visualizábamos era que por allí los alumnos no identificaban cuál era la relación entre la contabilidad y el análisis de costos. Y la verdad es que ambos elementos se interrelacionan. Digamos que no puedo pensar en un análisis de costos racional si no tengo un sistema contable que me provea la información y si no tengo mecanismos administrativos encargados de producir razonablemente esa información. Con lo cual, esta unidad, a pesar de que a muchos de los licenciados en administración no les guste demasiado, entiendo que los contadores sí, si no, ¿por qué eligieron esta carrera? Pero bueno, es un tema que vamos a tener que mirar. Bien, veamos los principales elementos. Lo hemos repetido más de una vez y no nos vamos a cansar de insistir. No hay forma de poder calcular costos en forma razonable si la empresa no tiene un sistema contable, llamo aquí, racionalmente estructurado. Y unos mecanismos de control y de registración que respeten la realidad operativa y comercial, digamos. Son elementos fundamentales. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y esto lo hemos conversado en clase en algunas oportunidades. Imagínense ustedes que llegan a una empresa en donde no tiene información contable. No la tiene. Y muchas empresas chicas esto existe. Digamos que vayan a preguntarle, a ver, ¿cuál es el consumo de materia prima? Vayan a preguntar, a ver, ¿y cuánto es el gasto de mantenimiento? ¿Y cuál es el gasto salarial? ¿Y cuáles son los costos comerciales? ¿Y cuál es el costo energético o el costo? Y en la mayoría de los casos te van a responder más o menos aproximadamente. Y bueno, para la materia prima sumamos las facturas de proveedores, para los salarios me fijo cuánto pago de sueldos y cuando voy a gasto de mantenimiento y más o menos un promedio de. Y a ver, y apertura por sectores y no, y asignación a productos y no, y a ver, y de esa forma, y bueno, ¿cómo hago para sacar el costo de un sector, de un producto, de un factor de costo? No tengo más. Lo primero que yo pido es un sistema contable racionalmente estructurado. ¿Qué quiere decir racionalmente estructurado? Estoy pensando en que los procesos operativos y comerciales de una empresa se vean reflejados en el sistema contable. La clave es un buen plan de cuentas. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Si una empresa tiene 5 etapas productivas, 5 diferentes, en donde la materia prima va pasando por distintos estadios, y sería razonable que la contabilidad refleje los costos de cada una de esas etapas. Si la empresa tiene montados una serie de sectores de apoyo a los procesos principales, y sería razonable medir el costo de cada uno de esos centros de apoyo. Lo que hemos hablado en clase de centro de costos operativos, centro de costos de servicios, la contabilidad también lo tiene que reflejar. Ahora bien, no es el único elemento que tiene que tener un buen sistema contable una asignación a sectores. Eso es bueno, es importante, pero no es el único. El otro tema pasa por la apertura de conceptos. Y eso lo logro con un buen plan de cuentas. A ver, ¿cuáles son las cuentas especiales que tiene una contabilidad de costos que en alguna medida no tienen los sistemas contables que no manejan información de costos?
Hay una cuenta almacén de materias primas y materiales, una cuenta especial, una cuenta de producción en proceso que va acumulando los distintos gastos operativos que vamos generando. Hay una cuenta de departamentos de servicios en donde vamos acumulando los costos de las áreas de servicio. Y hay una cuenta de productos terminados, digámoslo así. Inicialmente la materia prima la imputo a la cuenta del almacén. En la medida que la cuenta del almacén va entregando materias primas a la producción, lo voy sacando del almacén de materias primas y lo voy pasando a producción en proceso. En producción en proceso voy acumulando los distintos costos de las áreas productivas. A su vez, las áreas de servicio van consumiendo probablemente materiales, seguramente mano de obra, gastos operativos, los voy incorporando allí. Mensualmente voy midiendo la producción que está en proceso, la producción que está terminada, y en función de eso voy a efectuar los pases, las asignaciones necesarias. La producción terminada la pasaré a productos terminados, lo que sea producción en proceso lo tendré, y incorporaré los costos de los departamentos de servicio porque, como hemos hablado, son parte de los costos operativos. Pero decíamos, la clave pasa por un buen plan de cuentas. ¿De dónde viene la importancia del plan de cuentas? Básicamente en esta cuestión que decimos de la asignación a sectores y la asignación por conceptos. La sugerencia mía, una razonable de apertura de cuentas, subcuentas y centros de costos. ¿De qué estoy hablando? A ver, técnicamente la contabilidad podría funcionar con una sola cuenta que se llame costos. ¿Qué puedo poner allí? Y puedo mezclar la materia prima y la mano de obra y la energía y el gas y el calor y las amortizaciones y todo. Claro, no tiene mucha razonabilidad, no es lógico. Y yo estoy mezclando cosas diferentes. Claro, entonces, la clave por dónde pasa. Bueno, muy bien, registremos en cuentas separadas. ¿Mucha apertura o poca apertura? Bueno, dependerá de cómo los directivos de la empresa les parece que es la mejor manera de tener controlados los gastos. Digo esto. ¿Querés saber el gasto de mantenimiento de una máquina? Porque te interesa, porque es una máquina muy importante. Si yo quiero saber el gasto de mantenimiento de una máquina determinada, y lo mejor sería que yo tuviese una cuenta que se llame gasto de mantenimiento, subcuenta gastos de mantenimiento de esa máquina determinada, que está asignada a un centro de costo determinado. Si no lo hago así, podré saber el gasto de mantenimiento total, pero no de cada máquina. ¿Es bueno o malo tener el gasto por máquina? Y digamos que es razonable, es bueno. Claro, entonces uno dice, bueno, pero entonces tendré que hacer una apertura muy grande. Voy a hacer el gasto por cada máquina, por cada computadora, por cada escritorio. Bueno, cada uno verá el grado de apertura de la información que quiera. A lo mejor me interesa manejar una cuenta de honorarios. Pero algún otro puede decir, no, vamos a separar honorarios de arquitectos, honorarios de abogados, honorarios de escribanos, honorarios de asesores en seguridad e higiene industrial, honorarios contables, honorarios impositivos. Cada uno lo abre como mejor le parece. ¿Hay alguna obligación legal? Ninguna. Cada uno lo abre como mejor le parece. ¿Y cómo es lo más razonable? Y de acuerdo los montos involucrados, las necesidades de control, el tamaño de la empresa. Son elementos que perfilan un buen plan de cuentas. Digamos así, no me imagino una gran compañía multinacional con un plan de cuentas reducido y tampoco imagino una pequeña pyme con un plan de cuentas extraordinariamente abierto. O sea, los tamaños de las empresas y las necesidades de información obviamente condicionan el tipo de plan de cuentas que uno debería tener. Muy bien, pero no solamente estamos hablando de tener un buen plan de cuentas, sino además de tener
criterios para la administración de la información. Y aquí el principio general, este principio nos lo otorga la contabilidad. ¿Y qué es? Yo tengo que registrar por el principio de lo devengado. ¿Y qué significa devengado? Significa registrar las distintas operaciones en función de cuándo se consumieron los recursos, cuándo se generó el consumo del recurso. Esto es independiente de la forma en que yo haya contratado las operaciones. Y vamos con un ejemplo. Cuando yo compro materia prima, yo tengo distintos momentos de la compra de esa materia prima. Primero, cuando el sector lo pide, es un primer momento. Segundo, cuando pido cotización a los proveedores eventuales. Tercero, cuando adjudico la compra, emitiendo una orden de compra. Cuando el proveedor me la entrega. Otro momento, cuando el proveedor me entrega la factura. Otro momento, cuando los materiales los entrego al sector que solicitó esos materiales, esa materia prima. Otro momento, cuando contabilizo la factura. Otro momento, cuando pago la factura. Son todos eventos diferentes en el proceso de comprar, abastecerme de materia prima. ¿Cuál es el momento de asignación del costo? En el momento en que esa materia prima es consumida. No cuando la compré, no cuando la pagué, no con la factura, no con la orden de compra. En el momento del consumo de los recursos. Bueno, es válido lo que estamos diciendo para materia prima. ¿Qué pasa con mano de obra? La mano de obra pasa algo similar. La gente trabaja, se liquida, se paga. El momento de la contabilización no es el momento del pago, sino en el momento en que el hombre prestó servicios, identificado como la liquidación de las retribuciones, las cargas sociales. El momento no es el pago, es cuando se genera la deuda como consecuencia de las cargas sociales. Esto lo hemos hablado particularmente en aquellas unidades 3, 4, cuando hablábamos de mano de obra y de cargas sociales. Piensen ustedes en el costo vacacional. El costo vacacional, la persona se hace acreedor al descanso, a partir del momento que la persona va trabajando. Por lo tanto, la persona va trabajando y va haciéndose acreedor de la empresa, porque la empresa tiene la obligación de pagarle por el descanso. Entonces, el momento de la registración de esa deuda es el momento del gasto, y no en el momento en que la persona se toma las vacaciones y yo se las pago. Para los gastos fabriles, la energía eléctrica, el momento del consumo es el momento del gasto, no cuando llega la factura. En algunas jurisdicciones, la factura se hace cada 2 meses. El gasto yo no lo tengo cada 2 meses, lo tengo mes a mes, en función de cuándo se produjo el consumo, independientemente de la factura. Porque a lo mejor la factura, además de hacerse cada 2 meses, hay que ver el periodo de lectura del gasto. Con lo cual, no ese es el momento. El combustible, el momento del consumo, no el momento de la compra. El gasto de mantenimiento, cuando el gasto se realiza, no cuando se lo pago a los proveedores. O sea, el principio general es el principio de lo devengado. Cuando se generan el consumo de los recursos, es ese el momento en que yo tengo que registrar el gasto. Algo similar pasa con los costos de distribución. Con lo cual, si el principio general es de lo devengado, esto nos aproxima el análisis de costos con la contabilidad. Yo tengo que luchar para tener una contabilidad razonable. Razonable en cuanto a los montos y razonable en cuanto a los mecanismos de asignación y en cuanto a las cuentas
que recepcionen esa información. Si no, el dato no va a ser razonable y no va a poder servir. El objetivo principal de la contabilidad de costos es la acumulación de estos distintos costos. Ese es el objetivo. Decíamos al comienzo, yo voy a una empresa, no tiene contabilidad. Todo lo que haga va a ser estimado. La contabilidad, si está razonablemente elaborada y si está trabajado bien los mecanismos de asignación, me va a servir para poder tomar buenas decisiones. Ahora bien, la información contable, ¿la tendré que utilizar tal cual? ¿O en realidad tendré que hacerle algún ajuste en función de distintos escenarios? Piensen ustedes en la situación de un país como es la Argentina hoy, en donde existe un nivel de inflación importante. La contabilidad, por principio, es histórica. Acumula erogaciones históricas. Ahora bien, cuando la empresa tiene que tomar algún tipo de decisiones, se puede basar en la historia, pero fundamentalmente está apuntando al futuro. En un país en donde existe un nivel de inflación más o menos importante, ¿cómo considerar el costo? ¿El costo va a ser el costo histórico? ¿O en lugar de eso deberé pensar en algunos otros esquemas? Por ejemplo, para la contabilidad existen diferentes formas de computarse el costo de las unidades vendidas. Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, costo promedio ponderado. Esto ustedes lo habrán visto en contabilidad. Primero entrado, primero salido, sobrevalúa el stock, porque considera que lo último que entró está en stock. Y en un escenario inflacionario, el valor, digamos, actual es mayor que lo histórico. Por lo tanto, si lo último que entró está en stock, levanta el stock. El criterio LIFO, o último entrado, primero salido, subvalúa el stock e incorpora mayores costos en la mercadería vendida. El costo promedio ponderado hace un promedio, justamente. Ahora bien, si se trata de analizar costos, y yo voy a pensar esencialmente en cuánto me cuesta reponer la mercadería o volver a producir la mercadería. ¿Por qué? Porque estoy apuntando básicamente a analizar el futuro, no tanto a analizar el pasado. El pasado tiene razonabilidad analizarlo en cuanto a poder evaluar lo que pasó. Pero para poder tomar decisiones, esencialmente yo tengo que estar pensando en el futuro. En ese punto es donde el análisis de costos y la contabilidad pueden diverger, claramente. Porque la contabilidad se preocupa de lo que pasó y uno analiza costos pensando en el futuro, en las decisiones que tiene que tomar. Si yo tengo la idea bastante corroborada de que el pasado se puede volver a repetir, ok, en tal caso la información contable la podré utilizar así tal cual. Pero en un país en donde la situación es cambiante, en donde hay una suerte de alteración de los valores como consecuencia de la inflación, y claramente si quiero mirar el futuro tendré que mirar los costos a valores de hoy y no los costos históricos acumulados. Esa es un poco la cuestión. En clase vamos a analizar, vamos a discutir estas cuestiones pensando esencialmente en cómo utilizar la información contable para que me sirva para poder tomar las mejores decisiones, porque ese es en definitiva el métier, el objetivo de nuestra materia.